Este pequeño automóvil vendió más de 1 millón de unidades en México, protagonizó una revolución cultural y muchos aseguran que ayudó a terminar con el reinado del bocho. Pero lo más sorprendente es que el Chevrolet Chevy ni siquiera era originalmente un Chevrolet. A comienzos de los años 90, el mercado mexicano todavía estaba dominado por automóviles sencillos, resistentes y en algunos casos técnicamente antiguos. El Volkswagen Sedán seguía siendo un símbolo nacional, el Nissan Tsuru ganaba cada vez más terreno y los hatchbacks modernos apenas comenzaban a conquistar nuestras calles. Entonces, en 1994, General Motors presentó un automóvil pequeño, redondeado y completamente diferente. Llegó con colores llamativos, tracción delantera, portón trasero y una campaña que quedó grabada en la memoria colectiva. Las primeras unidades procedían de Zaragoza, España. El modelo era, en realidad, la segunda generación del Opel Corsa, conocida en Europa como Corsa B. Pero en México recibió una identidad nueva. La versión de 3 puertas fue bautizada como Chevy Joy. La de 5 puertas se llamó Chevy Swing. Sin embargo, General Motors todavía no sabía si aquel pequeño europeo funcionaría en México. Su futuro dependía de una sola cosa: la reacción del público. El Chevy no era especialmente rápido. Sus primeras versiones utilizaban un motor de 1.4 litros con alrededor de 60 caballos de fuerza, pero era ligero, económico, fácil de conducir y aprovechaba muy bien sus dimensiones. Frente a muchos vehículos populares de su tiempo se sentía fresco. Tenía motor delantero, tracción delantera, asientos abatibles y una cajuela accesible mediante un amplio portón. Y aunque era un automóvil económico, no parecía un producto comprado únicamente por necesidad. El Chevy podía despertar deseo. Su diseño juvenil, sus colores intensos y su publicidad lo convirtieron en una alternativa atractiva para estudiantes, parejas jóvenes y familias que buscaban su primer automóvil nuevo. Durante sus primeros 2 años se importaron aproximadamente 23.400 unidades. El experimento había funcionado y General Motors tomó una decisión que cambiaría por completo la historia del modelo. En 1995 comenzó la fabricación del Chevy en Ramos Arizpe, Coahuila, como modelo 1996. A partir de ese momento dejó de ser solamente un automóvil europeo importado. Comenzó su transformación en uno de los vehículos más mexicanos de su época. La producción nacional permitió reducir costos, aumentar el volumen y crear nuevas versiones. Llegó el Chevy Pop, austero y accesible, el Monza con carrocería sedán, la Station Wagon pensada para quienes necesitaban más espacio, e incluso una variante pickup. También apareció un motor de 1.6 litros más potente y algunas versiones llegaron a ofrecer transmisión automática. Chevrolet ya no vendía un solo Chevy, había construido toda una familia alrededor de él. Pero ni siquiera General Motors estaba preparada para lo que ocurriría después. El Chevy apareció en el momento exacto. México necesitaba automóviles económicos, compactos y fáciles de mantener. Y el Chevy ofrecía algo que pocos rivales podían reunir al mismo tiempo: precio accesible, consumo razonable, refacciones abundantes, mecánica conocida, distintas carrocerías y una imagen que todavía parecía moderna. Su fabricación nacional permitió que prácticamente cualquier taller aprendiera a repararlo y que casi cualquier refaccionaria pudiera conseguir componentes. Eso reducía el costo de propiedad y fortalecía su valor como automóvil usado. También fueron fundamentales los planes de crédito y autofinanciamiento. Para miles de mexicanos, el Chevy se convirtió en la puerta de entrada al automóvil nuevo. En el año 2000 alcanzó su mejor resultado comercial, más de 92,000 unidades vendidas en apenas 12 meses. Y antes de terminar su historia, General Motors fabricaría en México más de 1 millón de Chevys. Ya no era solamente un éxito, era un fenómeno nacional. Y entonces apareció una de las preguntas más polémicas de la historia automotriz mexicana. ¿Fue el Chevy el automóvil que acabó con el bocho? La respuesta sencilla sería decir que sí, pero la verdad es más compleja.
El Volkswagen Sedán ya era un automóvil técnicamente antiguo. Solamente tenía dos puertas, el acceso a los asientos posteriores era limitado y su arquitectura con motor trasero provenía de otra época. El Chevy, en cambio, ofrecía motor delantero, tracción delantera, mayor aprovechamiento del espacio y opciones de 3, 4 y 5 puertas. Para muchos compradores la diferencia no estaba en una ficha técnica, se sentía al abrir la cajuela, al entrar a los asientos traseros, al conducirlo en la ciudad o al utilizarlo todos los días. Pero el Chevy no fue el único rival del bocho. El Nissan Tsuru conquistó las flotillas y el mercado de taxis. Además, las nuevas regulaciones comenzaron a perjudicar a los automóviles de dos puertas dentro del transporte público. El 30 de julio de 2003 terminó la producción mundial del Volkswagen Sedán. Para entonces, el Chevy ya era uno de los líderes del mercado mexicano. El Chevy no mató por sí solo al bocho, pero sí hizo algo quizá más importante. Demostró que el automóvil popular mexicano ya no tenía que pertenecer al pasado. Sin embargo, las ventas cuentan solamente una parte de la historia, porque el Chevy consiguió algo que muy pocos automóviles populares logran. Dejó de ser únicamente un medio de transporte y se convirtió en una forma de identidad. Miles de jóvenes comenzaron a modificarlo. Algunos instalaban rines más grandes y suspensiones rebajadas. Otros transformaban por completo la carrocería, el interior, el sistema de sonido o el motor. Su precio relativamente bajo lo convertía en un excelente punto de partida. Su enorme disponibilidad facilitaba encontrar piezas, y su relación con el Opel Corsa europeo abría todo un universo de inspiración. Algunos propietarios intentaban convertir visualmente sus Chevys en Opel o Vauxhall. Otros siguieron las tendencias más extremas del tuning mexicano: pinturas camaleón, aerografía, neón, puertas verticales, sistemas de sonido capaces de ocupar toda la cajuela. El Chevy Pop especialmente se convirtió en un lienzo en blanco. Y fue precisamente la repetida aparición de estos autos en una revista especializada la que reveló que estaban haciendo algo mucho más grande. La organización de eventos especializados y la aparición de cada vez más Chevys modificados dio origen a la revista Chevymanía. La revista publicaba automóviles modificados, consejos de mantenimiento, novedades de Chevrolet, accesorios, sistemas de sonido y cobertura de clubes y eventos. Pero su misión iba más allá de mostrar autos espectaculares. Buscaba impulsar la cultura alrededor del Chevy. Y ocurrió algo especialmente importante. A diferencia de Bochomanía y Mundo Volkswagen, que nunca recibieron una atención comparable por parte de Volkswagen de México, Chevymanía sí logró atraer el interés de Chevrolet de México y de distintas agencias Chevrolet del país. El fabricante comprendió que alrededor de su automóvil existía una auténtica comunidad, una comunidad que ya no solamente compraba Chevys, los modificaba, los exhibía, viajaba con ellos y construía amistades alrededor del modelo. Fue en aquella época cuando los clubes comenzaron a multiplicarse en distintas ciudades. Organizaban aniversarios, caravanas, exhibiciones, competencias de audio y encuentros dedicados a este modelo. En la década de los 2000 surgió la Federación Mexicana de Clubes Corsa, conocida como FEMEC. Su objetivo era coordinar clubes, organizar calendarios y establecer categorías y criterios de evaluación para los eventos. La pasión se había convertido en una estructura nacional. Cada año se celebraban reuniones en distintas regiones del país. Había jueces, reglamentos, categorías y campeonatos. Lo que comenzó como entusiasmo por un automóvil económico se había transformado en un movimiento organizado. Pero el tiempo comenzaba a alcanzar al Chevy. En Europa, el Corsa B ya había sido sustituido por una generación más reciente. En México, sin embargo, el modelo seguía vendiéndose demasiado bien para desaparecer. En 2002 llegó el nuevo Chevrolet Corsa. Técnicamente era el sucesor natural del Chevy. Lo lógico habría sido retirar al modelo anterior, pero ocurrió exactamente lo contrario. Chevy y Corsa comenzaron a venderse al mismo tiempo. El Corsa ocupaba una posición más moderna y costosa. El Chevy permanecía como la opción accesible. Fue un fenómeno parecido al que Volkswagen viviría con el Jetta A4 y el Bora. El automóvil nuevo había llegado, pero su antecesor se negaba a morir. Para prolongar su vida, General Motors desarrolló en México una profunda actualización.
Así nació el Chevy C2 para 2004. Cambió el frente, la parte trasera, el tablero y diversos elementos interiores, pero debajo de esa nueva apariencia seguía viviendo la plataforma del Corsa B. En 2009 recibió otra renovación estética. Su motor de 1.6 litros llegó a ofrecer alrededor de 100 caballos de fuerza, pero ningún rediseño podía ocultar para siempre la edad de su arquitectura. Las expectativas del mercado habían cambiado. Los compradores comenzaban a exigir más seguridad, mejor equipamiento, mayor refinamiento y tecnologías que el Chevy no podía incorporar fácilmente sin perder su principal ventaja: el precio. Además, Chevrolet ya tenía nuevos modelos para ocupar su lugar: Spark, Aveo, Sonic. Mantener al Chevy significaba competir contra los propios productos de General Motors, y la planta de Ramos Arizpe necesitaba espacio para fabricar una nueva generación de automóviles. El final era inevitable. Para despedirlo, Chevrolet recuperó el nombre con el que había comenzado toda la historia. El último modelo fue el Chevy Joy Edición Especial 2012. Tenía carrocería de 3 puertas, pintura blanca, franjas decorativas y equipamiento especial. Cada comprador recibía un certificado que reconocía a su automóvil como parte de la edición final. El Chevy había llegado desde España como Joy, y 18 años después se despedía de México también como Joy. El Chevy nunca fue el automóvil más lujoso, tampoco fue el más rápido, el más seguro ni el más avanzado, pero llegó en el momento correcto. Le dio a una generación la oportunidad de estrenar automóvil, ayudó a cambiar la idea de lo que debía ser un vehículo popular, hizo evidente que la época del bocho se acercaba a su fin. Se convirtió en herramienta de trabajo, automóvil familiar, primer coche, proyecto de tuning y compañero de viaje. Generó clubes, competencias, amistades, una federación nacional y una revista que documentó su fenómeno mientras todavía estaba ocurriendo. Muchos autos venden miles de unidades. Algunos incluso venden millones. Pero muy pocos consiguen que las personas construyan una cultura alrededor de ellos. Llegó a México como un pequeño Opel Corsa europeo. Aquí lo fabricamos, lo modificamos, lo convertimos en parte de nuestras familias y finalmente lo hicimos nuestro. Porque para México nunca fue simplemente un Corsa. Fue, es y siempre será el Chevy.